Mi nombre es Jimena Basáez Palleres y soy profesora de lenguaje. Trabajo en el Liceo Bicentenario de Vallenar y tengo mucho interés por la historia local. Ahora presento mi primer libro, que es una selección de cuentos que se llama Cuentos Mineros, Patrimonio de Atacama. La edición de este libro se debe a que nos ganamos un fondo regional con el apoyo de la Junta de Vecinos Los Colonos del Desierto, que me contribuyeron con sus historias y con su apoyo para que este sueño fuera realidad. Así que siempre agradecida de esta gente maravillosa y damos curso, ¿no es cierto?, a esta nueva publicación. La idea de escribir sobre el patrimonio del Huasco tiene que ver con tratar de rescatar la historia que siempre me ha llamado la atención, la historia que se oculta en las calles, en las minas, en el desierto. Y eso ha contribuido a que yo cree los cuentos, obviamente ahí entra la ficción, para hacer un rescate de ello y dársela a conocer sobre todo a las nuevas generaciones. Este libro, Cuentos Mineros, Patrimonio de Atacama, ha sido estructurado de la siguiente manera, con cuentos que están basados en historia que me relataron los vecinos de la zona de Punta del Diablo y los colonos también del desierto, y por otro lado están los cuentos que están basados en la historia local, y para ello yo tuve que abocarme a leer textos, ¿no es cierto?, donde se relata la historia, y también a diarios e incluso a rescatar historias en la Biblioteca Nacional, porque hay muchas cosas que están perdidas. Entonces esa información dio vida también a cuentos donde hay un asidero histórico, pero también está presente la ficción. Hay otra categoría de cuentos, digamos, que tienen que ver con la historia local de Vallenar y de la zona, incluso de la región, sucesos que han impactado a la sociedad, y eso también lo he rescatado y también están como cuentos, ¿no es cierto?, escritos que tienen que ver con la historia local, y de alguna manera lo he rescatado para traerlo a la memoria de los habitantes. Y en esta ocasión, estando como invitada aquí en el Museo de Vallenar, quiero hacer referencia a este cartel que tenemos atrás, que es con respecto a los veteranos de la guerra de 1879, gente de la zona que participó en la Guerra del Pacífico y que hay una historia que muchos desconocen. Entonces, a partir de eso, hice una recopilación, digamos, de todos los antecedentes, y también con respecto a lo que sucedió en Carrizal Alto, que de allí se llevaron a mucha gente, y había un personaje que es Juan Portilla, que participó en la guerra y fue extremadamente valiente, fue muy herido, tenía muchas heridas y aún así siguió combatiendo, y dio origen a este cuento que se llama El Pago de Chile. El Pago de Chile, que cuenta la historia de este personaje y cómo contribuyó para que Tarapacá fuera de Chile, valga la redundancia, y cómo se le pagó a esta gente, que de allí viene el dicho, el pago de Chile, o sea, la ingratitud que ha tenido la nación con respecto a esta gente que se vio empobrecida, y además, ¿no es cierto?, la mayoría terminó minusválida. Entonces, es una realidad que atraviesa, yo creo, a todas las familias, o a muchas familias de Chile y de la región. Hay mucha gente que tuvo
parientes, abuelos, no, tatarabuelos, ¿no es cierto?, bisabuelos que participaron en esta guerra, y que es bueno que las generaciones de hoy en día conozcan qué es lo que pasó. Así que la idea es traerla un poco a la vida cotidiana, la historia, para que se sepa lo que sucedía allí. Todo esto obviamente mezclado con la ficción. Uno de los cuentos que trae este libro es Niños en el cementerio, y está basado en una historia que tiene que ver con Carrizal Alto. Y justamente aquí está la imagen, la fotografía de lo que fue Carrizal Alto. Mucha gente se confunde cuando yo le he hablado de esta historia, piensan que es Carrizal Bajo. No, Carrizal Alto está cerca de Canto del Agua. Y allí hubo un asentamiento minero que tuvo mucha vida y mucho auge. Se sacó de allí el cobre de más alta ley de todo Chile. Vivió más de 5.000 personas. Y si vamos hoy en día allá, no hay absolutamente nada, nada. Excepto el cementerio, que está en muy malas condiciones, están las tumbas, ¿no es cierto?, deterioradas, y la osamenta a la vista de la gente que visita. La dejación es completa ahí. Entonces, a partir de eso, traté de rescatar lo que había pasado en esa localidad, y construí un cuento que se llama Niño en el cementerio, que también, ¿no es cierto?, a partir de la historia uno puede apreciar que en el tiempo que hubo peste hubo mucha gente, y sobre todo muchos niños muertos por la viruela, y además a eso le sumamos las malas condiciones higiénicas, sumado con la falta de agua y con el manejo de la basura, que traía muchas enfermedades, y los niños se morían. Si uno va para allá, encuentra que hay algunas si uno va para allá, uno puede encontrar que hay algunos mausoleos de madera donde hay muchas tumbas de niños. Y yo quedé impresionada. 20 cajoncitos de niños. Y uno dice, pero ¿cómo podía haber sido tanta la mortalidad? Y era así. Entonces, a partir de eso, aquí hay un cuento que se llama Niños en el cementerio. Y aparece como un personaje salvador, ¿no es cierto?, de esta situación, el doctor José Joaquín Morales, que fue una figura ejemplar en la zona, que contribuyó mucho en el área de la salud y que marcó historia también. Él tiene un libro muy famoso, ¿no es cierto?, aquí en la zona, donde cuenta cómo se vivía en esos tiempos. Aquí está el cuento Niños en el cementerio, y tenemos acá una imagen que contribuye a guiar al lector, ¿no es cierto?, con lo que sucedía en ese tiempo. También tenemos otro cuento que lleva el nombre de la localidad de Carrizal Alto, que cuenta la historia de una mujer que se marcha del pueblo y después tiene que volver porque sus hijos lo había dejado allí. Son 3 cuentos que están basados en esta historia, en esta localidad de Carrizal Alto, de manera que la gente tome conciencia de la historia, de cómo hemos manejado nuestros recursos naturales, lo que ha pasado, la devastación. Después quedan las minas y todo botado, y ningún rastro de vida y de lo que sucedió allí. Entonces es importante para mí tratar de contribuir con eso y escribir, y por esa razón escribí este libro. En este museo me he encontrado con una grata sorpresa, con esta fotografía de este edificio que ya estaba en 1929.
es decir, que fue un mudo testigo de lo que ocurrió para la Pascua Trágica. En 1931 hubo un suceso en Vallenar y en Copiapó que fue llamado la Pascua Trágica, donde las fuerzas policiales mataron a algunos hombres que se le acusó de comunistas. Esto ocurrió en calle Maule, que exactamente son como 2 cuadras más allá, y dio vida a este cuento que se llama El Gallina Chata. Acá, El Gallina Chata. Ahí está la ilustración hecha por Ruth y de alguna manera muestra lo que sucedió. La Gallina Chata es un personaje real, aparece en la historia local y le di vida. Es un personaje que me encantó, con su humildad, sus contradicciones y también con la valentía y la injusticia que pudo haber habido, que da en cierta medida base para conversar del tema y también darlo a conocer a las generaciones que no saben lo que sucedió aquí. Otro cuento que está aquí en este libro es El Juez de Gallos. Este cuento está ambientado en lo que era Freirina Antigua. Estamos en 1875, donde la actividad de las peleas de gallo era sumamente común. A partir de eso, ellos trataron, ¿no es cierto?, de reglamentar, y aparece en la historia los reglamentos que habían para que se ejecutara de buena forma las peleas de gallo, y el cuento está basado en ese, digamos, en ese tema, y además está mezclado con lo que es la justicia y cómo se maneja, cómo la justicia va a ser injusticia. Interesante de leer, porque también es un tema que se da en la actualidad. El ferrocarril ha sido muy importante en la historia de Vallenar, y a partir de eso he construido 2 cuentos. Uno tiene que ver con el cascabeleo de Elena, que cuenta la historia de un ferroviario y su señora, y el otro tiene que ver con La Enganchada, que da vida a una historia de una mujer que era casada y que se enamora de un cantautor, digamos, de esos tiempos, y que decide seguirlo, abandonar su hogar, su familia, e irse al norte de Chile, rumbo a Iquique, a las salitreras, a buscar nueva vida, nuevos rumbos. Es un cuento que a mí me gusta mucho porque está mezclado con historias familiares y la historia de lo que sucedió en ese tiempo, así que una invitación a leerlo. Hemos recorrido parte de la historia del Huasco en este museo y que han dado vida a los cuentos que presento en esta ocasión en este primer libro de mi autoría, que se llama Cuentos Mineros, Patrimonio de Atacama. Le invito a leerlo. Este libro va a ser distribuido gratuitamente porque ha sido financiado por los fondos regionales y gracias al concurso, ¿no es cierto?, que ganamos, y de esta manera queremos contribuir a la historia local. Invito a los jóvenes a leerlo. Creo que se encontrarán con muchas cosas que no sabían y a valorar nuestro patrimonio local. Agradecer a la Junta de Vecinos, los colonos del desierto que creyeron en este proyecto, sobre todo también a don Roberto Calderón, su presidente, que encontró que este proyecto daba vida, ¿no es cierto?, a la historia y también a la historia de los vecinos. Hay mucha historia aquí que aparecen de lo que ellos han vivido y de la historia también que han sabido. Así que eso, invitarlos cordialmente a la lectura de este libro, y será entregado, una parte de ellos va a ser entregado aquí al museo para que lo puedan distribuir, y el otro también en el Café del Libro, donde está Patricia Rivera, también para que ellos puedan ahí distribuirlo. Así que muchas gracias.